Muy bien. Tradicionalmente, las lesiones asociadas a depósitos de inmunoglobulinas monoclonales, cuando afectan al riñón, como parte de las paraproteinemias, pueden tener cierta sobreposición con diferentes cuadros. Uno de los que es más sobrepuesto es de los que comentó la doctora Regina Hernández ayer, los depósitos organizados, que si ustedes recuerdan, muchos de estos depósitos organizados pueden tener naturaleza de inmunoglobulina, por lo tanto existe sobreposición de cuadros. Es también importante recordar que uno de los patrones morfológicos más frecuentes en el que cursan las paraproteinemias a nivel renal es el patrón membranoproliferativo. De ahí que cuando se abordan las membranoproliferativas, siempre es importante que cuando hay depósitos de inmunoglobulinas entren dentro del diagnóstico diferencial de estos cuadros. ¿Cómo se asocian entonces los dos grandes grupos de enfermedades que hemos mencionado? Bueno, algunos de los depósitos que son secundarios a la producción de inmunoglobulinas monoclonales como parte de una gamapatía monoclonal son la amiloidosis, las enfermedades por inmunoglobulinas monoclonales, los depósitos fibrilares, los inmunofactoides y las tiroglobulina. Especialmente estos tres finales tienen sobreposición con los depósitos organizados porque precisamente su ultraestructura es constante y continua, que los hace característicos a través de la microscopía electrónica. Por lo tanto, estas tres lesiones que pueden formar parte de las paraproteinemias también se consideran depósitos organizados. Cuando tenemos una lesión en la que hay una inmunosecreción monoclonal o como parte de un mieloma múltiple, por ejemplo, es el prototipo de las gamapatías monoclonales, la clona anómala, la clona neoplásica, produce inmunoglobulinas, una específica, que tiene características fisicoquímicas anómalas. Esto es importante porque las lesiones renales que son secundarias al mieloma múltiple y en general a las gamapatías monoclonales no se deben la gravedad a la cantidad de inmunoglobulinas que se está produciendo. Se deben en realidad a la gravedad de la alteración fisicoquímica que tenga la inmunoglobulina. Estas inmunoglobulinas, al ser secretadas y circular, pueden tener diferentes posibilidades a nivel renal. Uno es que tengan un depósito tisular, ya sea a nivel glomerular, tubulointersticial o vascular, o en su defecto que cursen con filtración hacia el túbulo contorneado proximal, conocido como tubulopatía proximal, puede cursar frecuentemente con Fanconi, o en su defecto hacia el túbulo contorneado distal, conocido como riñón del mieloma o nefropatía porcilina. Cuando abordamos entonces las paraproteinemias con secreción de inmunoglobulinas anómalas circulantes, tenemos diferentes grupos de lesión renal. Aquellos que son secundarios a los depósitos tisulares, las enfermedades por cadenas pesadas, las enfermedades por cadenas ligeras, o en su defecto la mezcla de cadenas pesadas y ligeras que conocemos como enfermedad por depósito de inmunoglobulinas monoclonales. Generalmente estos cuadros son muy específicos y pueden cursar, o frecuentemente su manifestación pivote es la proteinuria. Dentro de los depósitos tisulares puede haber cierta organización y puede haber manifestaciones de amiloidosis o de glomerulopatía fibrilar dentro del espectro de estas lesiones. Cuando no hay depósitos tisulares y los fragmentos de inmunoglobulina, ya sean cadenas ligeras o pesadas, se filtran y pasan hacia el túbulo contorneado proximal, puedo tener una tubulopatía proximal que puede o no ser cristalizante y puede o no producir síndrome de Fanconi completo. Generalmente esta asociación o esta lesión se asocia a gamapatías que producen cadenas ligeras kappa. Cuando las cadenas son predominantemente lambda y no se depositan tisularmente, sino que se filtran hasta el túbulo contorneado proximal y se conglomeran a nivel de la luz del túbulo. Y a esto se le conoce como el mal llamado riñón del mieloma o nefropatía porcilina. Entonces, reabordando en base a los nuevos consensos de revisión de las gamapatías monoclonales, diremos lo que mencionamos en nuestras últimas clases del curso. Las inmunoglobulinas monoclonales se pueden depositar de manera tisular en el glomérulo en forma de lesiones asociadas al depósito de inmunoglobulinas monoclonales no organizadas. Significa depósito de cadenas ligeras, depósito de cadenas pesadas o en su defecto mezcla de ambas. Estos depósitos pueden ser a nivel mesangial, pero más frecuentemente en las fosas capilares, especialmente en las membranas basales. Otra forma de depósitos tisulares son los depósitos organizados que tienen naturaleza de inmunoglobulina monoclonal, como son los inmunofactoides, la glomurulopatía fibrilar y el inmunoamiloide. Cuando los depósitos tisulares son a nivel de los
de los capilares fuera del glómerulo, es decir, los intersticiales, o en su defecto, en las paredes tubulares, tenemos entonces enfermedad de cadenas ligeras, enfermedad de cadenas pesadas o en su defecto amiloidosis. Es importante recordar que hay formas de depósitos de lesiones secundarias en inmunoglobulinas monoclonales que se depositan en las luces capilares. Estas formas específicas de gamapatías monoclonales son las piroglobulinas y la formación de cristales intraluminales o una mezcla de ambas que se conoce como cristalo-crioglobulinemia. También es importante recordar que las gamapatías monoclonales pueden afectar por filtración, no por depósito tisular, al túbulo contorneado proximal, conocido como tubulopatía proximal cristalizante, o al túbulo contorneado distal, conocida predominantemente como nefropatía por cilindros. Entonces, en el espectro de las lesiones que afectan o que causan las gamapatías monoclonales daño renal, tenemos un grupo de lesiones que son monoclonales organizadas, como son la glomerulopatía fibrilar, como son la formación de microtúbulos o inmunotactoides, en su defecto crioglobulinas, y como son las formas de inmunoamiloides. Podemos tener lesiones que no están organizadas, conocidas como lesiones de tipo cadenas ligeras, cadenas pesadas o inmunoglobulinas monoclonales. Tenemos entonces la microscopía electrónica un espectro amplio de lesiones, que van desde aquellas que se deben al depósito de fibrillas conocidas como amiloide por las características intersticiales que llegan a tener, la glomerulopatía fibrilar, los inmunotactoides y las piroglobulinas, hasta aquellas lesiones que son secundarias a la presencia de lesiones no organizadas, como son las inmunoglobulinas monoclonales en forma de depósitos en el asa capilar, especialmente en la membrana basal y en el subendotelio, en forma de glomerulopatía por C3, como parte de los epifenómenos inmunológicos que acompañan al mieloma múltiple, o en su defecto como parte de las lesiones que son secundarias a depósitos de complejos inmunes y que también pueden formar parte de las gamapatías monoclonales. Y finalmente tenemos formas intraluminales de afección que son los cristales y la cristalo-crioglobulinemia. Los síndromes más importantes secundarias a la dispersión de células plasmáticas son sin lugar a dudas los depósitos de inmunoglobulinas monoclonales, la glomerulopatía fibrilar, la amiloidosis y el riñón del mieloma. Uno de los prototipos de las lesiones secundarias a gamapatías monoclonales es la nefropatía por cilindros, conocida como riñón del mieloma. Es importante que ustedes, cuando reciban el diagnóstico de riñón del mieloma, verifiquen muy bien que se está tratando de una nefropatía por cilindros. ¿Por qué? Porque algunas personas confunden el espectro de lesiones que causa el mieloma múltiple en el riñón con esta entidad. Y también es importante recordar que el nombre está mal dado, porque la nefropatía por cilindros también se puede presentar en los linfomas linfoplasmocitoides y no necesariamente en el mieloma múltiple. La nefropatía por cilindros es una de las enfermedades más frecuentes secundaria al mieloma múltiple cuando las casuísticas que se realizan son biopsias. ¿Por qué? Porque es una enfermedad con una presentación muy abrupta, con mucho daño, que frecuentemente se manifiesta como una lesión rápidamente progresiva, con disminución de la producción de orina con oligoanuria, que hace que necesariamente se biopsien los pacientes. Un verdadero cilindro se debe a la cristalización en la luz del túbulo de las cadenas ligeras predominantemente lambda. La cadena lambda tiene características fisicoquímicas que la hacen más tóxica para el túbulo contorneado distal y con menos capacidad de ser reabsorbida por el túbulo contorneado distal. Por lo tanto, es más frecuente que una nefropatía por cilindros puede estar asociada a cadenas lambda que a cadenas kappa. 2/3 partes entonces se deben a la acumulación de cadenas lambda y 1/3 parte a cadenas kappa. ¿Cómo sucede esto? La acumulación con las características fisicoquímicas alteradas de la inmunoglobulina monoclonal o de los fragmentos de inmunoglobulina monoclonal hacen que éstas se cristalicen en la luz. Estos cristales son generalmente rígidos y al ser cortados durante la técnica histológica tienden a fragmentarse o a resquebrajarse. Frecuentemente tienen una respuesta por parte del epitelio tubular de tipo inflamatorio que ocasiona la formación de sincicios o en su defecto incluso la propia formación de células gigantes tipo cuerpo extraño.
Estos cilindros, al verse con las diferentes funciones que se ocupan para el riñón, recuerdan en muchas ocasiones por la fragmentación las piezas de un rompecabezas. ¿Por qué? Porque son como un vidrio que se rompió y que los pedazos quedan cortados de manera nítida. Frecuentemente ocasionan una respuesta del epitelio tubular que a veces cursa con células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño. No es infrecuente que otro dato con el que cursa el túbulo dañado sea la desepitelización, es decir, la lesión tubular aguda. Esta lesión tubular aguda frecuentemente es la responsable de que el cuadro sea clínicamente muy abrupto y que el paciente tenga oligoanuria. ¿Cómo demuestro la monoclonalidad en el caso de la nefropatía por cilindros? Además de las lesiones histológicas, es necesario que yo compruebe que hay monoclonalidad en el interior de las luces tubulares. ¿Cómo lo hago? Bueno, comparando siempre la positividad de capa con la positividad de lambda. Cuando puedo demostrar franca monoclonalidad, frecuentemente capa resulta negativa y lambda resulta positiva en el interior de los túbulos, con lo que aseguro que estos cilindros que estoy observando son secundarios al depósito de fragmentos de inmunoglobulinas monoclonales de naturaleza lambda. Cuando realizo la microscopía electrónica es una lesión que afecta la luz del túbulo, por lo tanto los cristales no se encuentran intracitoplasmáticos, son necesariamente en la luz del túbulo y se organizan o más bien se cristalizan en esta localización. La segunda lesión que afecta al epitelio tubular es la que daña a los túbulos contorneados proximales. La nefropatía proximal, la tubulopatía proximal, frecuentemente cursando con síndrome de Fanconi. Esta entidad frecuentemente se debe a la presencia de cadenas ligeras de tipo capa. La cadena capa, cuando es monoclonal y tiene ciertas alteraciones, tiene más capacidad de ser reabsorbida por el túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, al cursar con una reabsorción, la lesión no es en la luz del túbulo, la lesión es citoplasmática. Y al reabsorber la proteína, o los fragmentos de la proteína, frecuentemente los túbulos adquieren un aspecto espumoso. Esta lesión, después de rebasar el umbral de reabsorción del túbulo contorneado proximal, va a cursar con lesión tubular aguda y no es infrecuente que esta lesión tubular se manifieste como síndrome de Fanconi. ¿Cómo demuestro la monoclonalidad en la fluorescencia? Aquí las lesiones no se demuestran en la luz del túbulo, se demuestran en el citoplasma del epitelio tubular proximal. Estos casos son 2/3 partes secundarios a cadenas capa y una tercera parte que asocian a mieloma múltiple productor de lambda. En la microscopía electrónica, la luz del túbulo está relativamente libre y los cristales organizados, o los cristales que se observan en estas lesiones, se localizan en el interior del citoplasma de la célula epitelial tubular. La tubulopatía proximal puede o no ser cristalizante y la mayoría de las ocasiones se manifiesta con cristalización. Tercera manifestación de las displasias de células plasmáticas, que es una de las más importantes desde el punto de vista de biopsia renal, amiloidosis. Ustedes recuerdan que el amiloide es un depósito organizado, es el menos organizado de todos los depósitos organizados. Se caracteriza por la presencia de fibrillas que tienen un espesor de 7 a 12 nanómetros y que su depósito no es paralelo, es al azar, están las fibrillas al azar y tienen dentro de la mezcla de las proteínas un 5% de una proteína que no forma parte del amiloide, que se llama componente P. El componente P es una proteína afín a todas las formas de amiloidosis, independientemente de la naturaleza bioquímica que tengan. El componente P es el responsable, por lo tanto, de que todos los amiloides sean rojo congo positivo, sean cristal violeta positivo y sean tioflavina T positivas. Lo que cambia es la naturaleza bioquímica de la proteína. Son cadenas o son fibrillas que tienen un plegamiento beta y que las hacen muy características y reconocibles en la microscopía electrónica. Como comentó la doctora Hernández ayer, la presencia de amiloide en cualquier órgano hace que este crezca generalmente porque es una enfermedad infiltrativa. En el caso de los órganos macroscópicamente tiene este aspecto que recuerda a la cera o la parafina y por eso reciben ese nombre, es un aspecto serio. La naturaleza bioquímica de las diferentes fibrillas del amiloide es muy variada. Hay más de 35 formas descritas. Tomando en consideración que las formas más frecuentes son la amiloidosis AA, asociada a procesos inflamatorios crónicos de larga evolución, el inmunoamiloide, que es la forma más frecuente en biopsia renal,
Y actualmente en nuestro medio ALEC2 como parte del amiloide, que es de los más frecuentes. Sin embargo, todas pueden ser muy variadas y el estándar de oro para tipificar adecuadamente la naturaleza bioquímica de un amiloide es la espectrometría de masa. El ALEC2, sin que tenga relación con mieloma múltiple, solo por si se lo preguntan en su examen del consejo, es la tercera causa de amiloidosis en nuestro medio. Inmunoamiloide, amiloide AA y ALEC2. Tiene incidencia muy alta en ciertas poblaciones étnicas. Desafortunadamente creo que somos el ejemplo característico de la incidencia alta. Es una forma sistémica de amiloidosis, pero sin embargo la principal manifestación es el daño renal. Por lo tanto, cae en la expertise del nefrólogo conocer este tipo de naturaleza bioquímica. Se presenta entre los 40 y 90 años y se ha visto que muchas veces es un hallazgo incidental en biopsias que son tomadas por otras manifestaciones. Independientemente de la naturaleza bioquímica del amiloide, el amiloide es una proteína anómala que donde se deposita va a atrofiar las células, las va a reemplazar. Así lo tenga yo en el hígado, en el corazón, en el riñón, en la glándula suprarrenal, donde se deposita va a causar insuficiencia, porque va a reemplazar el parénquima normal del órgano que está donde se está depositando. Como es una proteína extra, hace que los tejidos generalmente se ensanchen y crezcan, de ahí su aspecto infiltrativo en todos los órganos. Fue descrita por Virchow, allá la doctora Regina me mencionó a mí, que yo decía que así había sido descrita con ciertas características. La descripción obviamente no es mía, es el señor patólogo Virchow, Rudolf Virchow, quien la describió con la pura hematoxilina y leucina como un material eosinófilo, amorfo, extracelular, que donde se deposita reemplaza la celularidad del tejido y por lo tanto lo atrofia. Con el advenimiento de las funciones especiales vienen el resto de sus características vectoriales, pero podemos decir que prácticamente siempre en el riñón, cuando afecta predominantemente al glomérulo, tiende a adquirir un aspecto vagamente nodular. De ahí que entre dentro del diagnóstico diferencial de las glomerulopatías nodulares. Con el advenimiento de las funciones especiales, además de las características descritas por Virchow, se le agregó lo siguiente. Con la cápsula de Baumann nos podemos dar cuenta el color que es normal en el paso. Y el amiloide, aunque en sus libros dice que es negativo, no es que sea negativo, es tenue con respecto a la colágena. Pero en el examen del consejo hay que contestar negativo si es la única respuesta que hay. No le voy a poner ahí paréntesis, que no se puede además. Muy bien, con el triclónico de Masson no adquiere la afinidad tintorial de la colágena, por lo tanto no es azul. Vean la cápsula de Baumann que tiene colágena 4 y vean el depósito del amiloide. Es violáceo, grisáceo, tiene una afinidad tintorial diferente, no tiene la misma naturaleza que la colágena. Y con la plata es plata negativo. Entonces, afinidad tintorial del amiloide, eosinófilo con el HY, pastel nuevo negativo, diferente afinidad tintorial con la colágena y es plata negativo. Los depósitos pueden ser nodulares, mesangiales y ensanchar el mesanquio y presentarse diagnóstico diferencial con lesiones de otro tipo, como son las lesiones mesangiales que acompañan a la diabetes o en su defecto con glomerulopatías nodulares. Hay casos donde el amiloide es muy trópico por las paredes vasculares, por lo tanto, los glomérulos pueden pasar un poco desapercibidos con respecto al depósito de amiloide y a veces pasarse por alto con otro diagnóstico cuando quedan con un patrón de alteraciones glomerulares mínimas. Pero decía mi maestro de patología, el doctor Rodríguez, es decir, maestro no fue todavía bien, porque todavía no soy tan antigua, pero decía, si tienes duda de que una proteína anómala es amiloide, revisa rápidamente las arteriolas. Es uno de los tejidos anómalos que tienen más tropismo por las musculares de las arteriolas. Entonces es altamente trópico por las paredes vasculares. Como buena pared vascular, los capilares del glomérulo también pueden ser afectados de manera selectiva. Hay ocasiones donde el amiloide es muy predominantemente depositado en las arterias capilares y recuerda por lo tanto al patrón de la glomerulopatía membranosa. De ahí que su diagnóstico diferencial, Cindy, de las amiloidosis sea la glomerulopatía membranosa. La glomerulopatía secundaria amiloidosis predominantemente de las paredes de los capilares glomerulares puede recordar el aspecto radiado que dan las testículas.
Estas mal llamadas espículas tienen un aspecto más largo, más localizado y recuerdan a rayos de sol, a pestañas o les dicen en cresta de gallo. Salud. El amiloide se tiñe además de con el rojo congo con la tioflavina T. La tioflavina T no es una tinción de inmunistoquímica, es una tinción de histoquímica, como el HDE, como el PAS, pero que requiere para ser evaluada un microscopio de fluorescencia. Su positividad es casi específica de amiloidosis, a diferencia del rojo congo actualmente. Cuando la tioflavina T resulta negativa, estamos obligados de todos modos a hacer rojo congo, de ahí que sea la tinción de elección para demostrar el amiloide. El rojo congo es una tinción que da un color de color rojo ladrillo medio anaranjada, que debe ser corroborada o que debe tener un contraste adecuado para que yo pueda demostrar dónde están los depósitos de amiloide. Y al resultarme positiva, hablo de sugerente de amiloide. Lo correcto es confirmar con polarización, porque el amiloide tiene una característica que es birrefringente, o realmente la característica es que hay dicroísmo, el término correcto es el dicroísmo, con la luz polarizada en el rojo congo. Es una tinción que hasta hace poco era específica del amiloide. Sin embargo, a partir del año 2018, si no mal recuerdo, la publicación de la glomerulopatías fibrilares rojo congo positivas hizo que se hagan modificaciones. La glomerulopatía fibrilar, cuya naturaleza de proteína es la proteína DNA-JB9, resulta positiva para el rojo congo. Entonces, sin ser la tinción más específica ya, el rojo congo sigue siendo la de elección para demostrar amiloide. La amiloidosis, por lo tanto, cuando tiene relación con el mieloma múltiple, resulta positiva predominantemente para lambda. Es decir, la mayor parte del inmunoamiloide son cadenas lambda y una tercera parte o menos de esta son cadenas kappa. Si yo tengo entonces un riñón con diagnóstico de amiloidosis, al correr la fluorescencia tengo una alta posibilidad, si corro cadenas kappa y cadenas lambda, de demostrar inmunoamiloide. En los laboratorios de patología que hacen biopsia renal y que omiten correr kappa y lambda de manera rutinaria, pierden una buena posibilidad de diagnosticar el inmunoamiloide. Ojo con esto, que yo no demuestre monoclonalidad en la biopsia no implica que ustedes no deban abordar al paciente buscando también dentro de las posibilidades de mieloma múltiple. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí me avisan. ¿Por qué? Porque que las dos cadenas sean negativas o que las dos cadenas sean positivas en la fluorescencia, en el caso del mieloma múltiple, tiene una razón de ser. Si yo produzco una cadena con unas características anómalas fisicoquímicamente muy importantes, el sistema fagocítico la degrada muy rápido. Y cuando yo veo la fluorescencia, esa cadena no se deposita. Y aunque sea monoclonal, la fluorescencia no me permite ver que es positiva con la otra cadena totalmente negativa. Ojo para ustedes que van a ser próximamente nefrólogos. En 4 días ya van a ser nefrólogos. Que nuestros patólogos nos reporten positividad o amiloidosis y que las dos cadenas ligeras sean negativas o positivas, no los exime a ustedes de no buscar también mieloma múltiple como causa de amiloidosis. La razón es la que les acabo de comentar. Puede ser que la degradación de la cadena sea tan rápida antes de depositarse que no se pueda demostrar monoclonalidad. El amiloide es una proteína fibrilar, se deposita relativamente al azar y se presta diagnóstico diferencial con otras enfermedades que son secundarias también a mieloma múltiple. El otro grupo, las enfermedades por inmunoglobulinas monoclonales, la enfermedad de cadenas ligeras y la enfermedad de cadenas pesadas. Pregunta que ustedes ya deben saber. ¿Cómo demuestro una enfermedad por cadenas pesadas? ¿Cómo verlo? Nada más hay bueno, Werner o Sterner. ¿Se está grabando? ¿Cómo demuestro monoclonalidad para cadenas pesadas? Admin.
¿Por qué no les diagnostico nunca una enfermedad por cadenas pesadas? Pero está bien que no sepa, pero necesito algo, el anticuerpo. ¿Cuál es el anticuerpo para demostrar cadenas pesadas? Antigama, anti-mu, anti-alfa. Esos son los anticuerpos para demostrar cadenas pesadas. ¿Qué tengo yo en la fluorescencia? IgA, IgM, IgG. Es decir, mi fluorescencia directa me demuestra la inmunoglobulina completa. Para demostrar enfermedad de cadenas pesadas, requiero el anticuerpo dirigido desde el punto de vista histológico contra la cadena pesada. Entonces, la enfermedad por cadenas pesadas, de manera tradicional en sus textos y en los artículos, resulta una enfermedad con muy pocos casos publicados. ¿Por qué sucede esto? Porque no puedo demostrarla, no porque no exista. Me resulta muy difícil si no cuento con los anticuerpos monoclonales. La enfermedad por cadenas ligeras resulta más sencilla, porque sí cuento con la herramienta. En la fluorescencia tengo kappa y tengo lambda por separado. Entonces, siempre va a ser mucho más frecuente la demostración de enfermedad por cadenas ligeras que por cadenas pesadas. Es muy similar desde el punto de vista morfológico a la amiloidosis. Se presenta por arriba de un promedio de los 55 años, aunque el espectro puede ser muy variado, y por definición es una enfermedad que en el 100% de los casos afecta al riñón, por lo tanto debe ser manejada muy bien por el nefrólogo. Puede ser sistémica, por lo tanto hay otros órganos que también se pueden afectar. Está asociada a mieloma múltiple en el 40% de los casos, es decir, tengo un 60% de posibilidades que con el diagnóstico de enfermedad de cadenas ligeras no se le demuestra al momento de la biopsia renal al paciente un mieloma múltiple. Los depósitos de cadenas ligeras son fragmentos de inmunoglobulina, por lo tanto no tienen una estructura microscopía electrónica de depósito organizado. Es frecuentemente un trastorno monoclonal primario y el 50% pueden ser difícil diagnosticar un mieloma múltiple al momento. ¿Cómo se manifiesta? Frecuentemente la enfermedad por cadenas ligeras puede dar manifestaciones de glomerulopatía nodular, PAS positivo. Si uno lo ve, jura que es un diabético. Son nódulos acelulares intensos teñidos con el PAS, azules con el ciclómico de Masson. Cuando yo los veo más de cerca, no son laminados, son algodonosos. Y cuando veo las diferentes combinaciones tintoriales, digo, PAS positivos, azules con el Masson, y la única distinción con la diabetes es que son plata negativos. Esta es una enfermedad por cadenas ligeras. Son proteínas diferentes a la colágena, por lo tanto no toman la afinidad tintorial perfecta de la colágena. Tienen un altísimo tropismo por las membranas basales de los túbulos y por lo tanto es frecuente que en estos casos se pueda manifestar como una MTI. La principal manifestación de una enfermedad por cadenas ligeras es el daño tubulointersticial. Se manifiesta con deterioro de la función renal, con proteinuria. Y si ustedes no cuentan con las cadenas ligeras kappa y lambda, es muy probable que el diagnóstico histológico sea nefritis tubulointersticial. Frecuentemente hace cuerpo con las paredes de las membranas basales tubulares. Hacemos tinción de rojo Congo como parte del abordaje de una glomerulopatía nodular y resulta negativa. Al hacerse fluorescencia, esto es espectacular. No hay, forma de equivocarse si no tiene una buena fluorescencia. Vean la positividad para kappa y la positividad para lambda. La enfermedad de cadenas ligeras es predominantemente kappa. Solo se asocia en una tercera parte de los casos a mieloma múltiples productores de lambda. Entonces, haciendo un resumen, diremos lo siguiente. El inmunoamiloide es predominantemente lambda, mientras que la enfermedad de cadenas ligeras es predominantemente kappa. La nefropatía por cilindros o riñón del mieloma es predominantemente lambda, mientras que la tubulopatía proximal o tubulopatía cristalizante es predominantemente kappa. Si yo tengo un mieloma múltiple productor de cadenas ligeras kappa, ¿qué combinación histológica es más probable? Enfermedad de cadenas ligeras con tubulopatía proximal. Si es productor de cadenas ligeras lambda, la combinación más frecuente desde el punto de vista histológico sería inmunoamiloide con algún cilindro o con nefropatía por cilindro. Aunque haya combinación de patrones morfológicos, el mieloma múltiple siempre da una lesión predominante, dominante, que es la inmunopatógena y que está llevando a biopsia al paciente.
Cuando hacemos microscopía electrónica, las membranas basales son probablemente el tejido más dañado. Este es un túbulo. Y noten cómo la célula epitelial tubular está realmente, relativamente bien conservada, tiene cambios regenerativos obviamente, pero noten la membrana basal cómo tiene depósitos de este material electrón denso, granular, que no tiene ultraestructura específica y que corresponde a inmunoglobulinas monoclonales. Enfermedad por cadenas pesadas. La enfermedad por cadenas pesadas es prácticamente indistinguible desde el punto de vista histológico con la enfermedad de cadenas ligeras. Estas son proteínas que tampoco tienen una estructura, tampoco tienen organización, por lo tanto no tienen una ultraestructura característica, son granulares. Hay muy pocos casos publicados y la razón es lo que les comentaba yo. Los casos descritos son pocos porque requiere el anticuerpo monoclonal contra alfa, contra mu o contra gamma para poder demostrar este tipo de enfermedades. Se presenta muy parecido a la enfermedad de cadenas ligeras y es importante recordar que da proteinuria y que en muchas ocasiones puede darle síndrome nefrótico. Ayer nos comentaba la doctora Regina, algunas de estas enfermedades incluso pueden llegar a tener manifestaciones de patrón membranoproliferativo, pueden manifestarse además de patrón nodular con patrón membranoproliferativo y desafortunadamente hay casos descritos que pueden dar hipocomplementario. La enfermedad por cadenas pesadas tiene que ser demostrada con el anticuerpo monoclonal. La forma más frecuente de enfermedad de cadenas pesadas es la que es de cadenas gamma. Frecuentemente su microscopía electrónica sigue las membranas basales de los glomérulos y de los túbulos. Las inmunoglobulinas monoclonales, cuando van mezcladas cadenas pesadas y cadenas ligeras, pueden tener el comportamiento de una glomerulonefritis proliferativa endocapilar o una verdadera membrana proliferativa. No es infrecuente que cuando se depositan estas cadenas en grandes cantidades recuerden estructuras que parecen asas de alambre. De ahí que la morfología de los glomérulos por sí misma, sin la fluorescencia confirmatoria, no me descarta dentro de las lesiones asociadas a complejos inmunes también a las gamopatías monoclonales. No es, otra de las manifestaciones histológicas de las enfermedades por cadenas ligeras, por inmunoglobulinas monoclonales, recuerdan a veces a la glomerulopatía membranosa. Incluso pueden llegar a tener defectos de llenado y espículas. La siguiente manifestación que puede dar es una verdadera membranoproliferativa. Como hay mezcla con cadenas pesadas, a veces el material es más denso, frecuentemente en el subendotelio. En conclusión, en el espectro de lesiones renales asociadas a enfermedades inmunosecretoras, este es muy variado. Tomando en consideración que el patrón morfológico correcto más acertado a la realidad o cercano a la realidad requiere una buena historia clínica, una buena microscopía de luz, la fluorescencia completa y electrónica. Confirmado esto con los estudios de extensión que deben incluir, además de aspirado de médula ósea o biopsia de médula ósea, requerir también determinación de electroforesis para demostrar si hay cadenas. Un resumen que más o menos es lo que presentaba la doctora Hernández ayer. Resumen, regalo de nosotros para ustedes. Amiloidosis, generalmente rojo congo y tiosabina T positiva, es más, siempre son positivas. Su importancia en la fluorescencia o en la inmunohistoquímica, detectar el precursor, la naturaleza bioquímica de la cadena, microscopía electrónica, fibrillas depositadas al azar de 7 a 12 nanómetros, glomerulopatía fibrilar, hasta antes de 2018, siempre rojo congo tiosabina T negativa. Inmunofluorescencia, IgG, C3 lineal, siguiendo la membrana basal, y las fibrillas son de 15 a 30 nanómetros y son organizadas, paralelas. Inmunotactoides, rojo congo tiosabina T y plata negativos, la inmunofluorescencia puede ser variable y la electrónica es característica. Microtúbulos que van de 10 a 90 nanómetros, recuerden cuando los vemos cortados, son huecos. Tiroglobulinas, trombos en las luces, frecuentemente asociadas a mieloma múltiple, son monoclonales, asociadas a enfermedades autoinmunes e infecciones, son policlonales. Son microtúbulos, pero estos no son rectos, son curviados y tienen un espesor de 10 a 30 nanómetros. Otras formas de depósitos organizados que no tienen naturaleza de inmunoglobulina: fibrilosis del diabético, enfermedad por fibronectina y colágena 3 o colágeno